Mateo capítulo 5, versículo 3. Sarita, por favor, revisa si se cayó el internet que estábamos transmitiendo y me parece como que no hubiera, o al parecer ya. Mateo capítulo 5, hay algunas personas que están viendo la transmisión y recuerden que siempre grabamos las predicaciones, si tú quieres repasarlas, se suben durante la semana, la predicación del domingo se sube durante la semana y la encuentras en la página web, también en el canal de la iglesia de YouTube y también en Ustream, es un servicio de transmisión, pero especialmente lo puedes ver en la página web, donde están predicaciones, y allí tienes todas las predicaciones que hemos tenido de tiempo atrás. ¿Está bien? Okay. Listo, Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué piensas tú cuando se te dice bienaventurados los pobres en espíritu? Yo estoy monitoreando desde aquí, pero quiero ver si el internet está bien. Ok, bueno, está bien, si está allá no te preocupes, ven y sigue acá. Listo. Bienaventurados, ¿qué? ¿Qué te imaginas tú cuando se te dice pobre? Un pobre es bienaventurado. Un pobre es muy bendecido, un pobre está dichoso, un pobre está feliz. ¿Tú crees que normalmente cuando hay mucha pobreza y escasez se está feliz y se está dichoso? ¿Se está gozoso? ¿Quién cree? Bueno, veamos un poco lo que el Señor está diciendo aquí. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora te quiero decir esto. ¿Qué necesita un pobre? Si tú eres una persona que no tiene provisión, ¿qué necesita? Ayuda. ¿Qué necesita? ¿Qué? ¿Cómo? Provisión. ¿Qué más necesita el pobre? Salir de su pobreza. Conocimiento. El conocimiento te lleva a una acción que te puede generar un recurso, ¿cierto? Por eso la importancia de la educación. Bien, ok. Un pobre es una persona carente de todo bien. Un pobre es una persona carente de todo bien o carente de casi todo bien. Las personas que tienen pobreza no tienen bienes. ¿Estamos? Pero ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Los pobres qué? En espíritu. Hay una diferencia entre la pobreza material y la pobreza en espíritu. Ahora, ¿qué significaría bienaventurado el pobre en espíritu? ¿O qué significa esto de el pobre en espíritu? ¿Quién es pobre en espíritu? Es aquel creyente hijo de Dios, nacido de nuevo, que reconoce su profunda necesidad. Un pobre material reconoce su profunda necesidad material. Cuando tú estás en escasez, reconoces en tu vida que te falta, que necesitas, que tendrías que hacer algo para tener provisión. ¿Es así o no? Tendrías que tener conocimiento, tendrías que tener la experiencia, tendrías que trabajar con tus propias manos para poder cambiar esa condición de pobreza en algo que fuera bendición. ¿Quién es pobre espiritual? Aquel que reconoce su profunda necesidad de Dios. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo bienaventurados los pobres en espíritu, está diciendo que es bienaventurado aquel que reconoce su profunda necesidad de Dios. ¿Están aquí? Bienaventurado. Cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, el Señor está diciendo, repito, bienaventurado es, muy bendecido es aquel que reconoce su profunda necesidad espiritual. Su profunda necesidad espiritual. De la misma manera que un pobre en lo material tiene una profunda necesidad en esa área, así mismo el pobre en espíritu reconoce que tiene una profunda necesidad en el área espiritual en su vida. Bien, voy a tocar aquí un punto en esta mañana, porque vamos a hablar hoy solamente de la primera parte
de esta bienaventuranza. En 8 días hablaremos de lo que significa la segunda parte que dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero vamos a aprender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar acerca de ser pobre en espíritu. Y quiero decirte este punto para los que toman nota. El punto de partida para estar bien en tu vida es reconocer aquello en lo que estás mal. Eso es ser pobre en espíritu. El punto de partida para comenzar a estar bien es reconocer aquello en lo que estás mal. Cuando tú piensas que todo está bien en tu vida, no tienes necesidad. Cuando tú piensas que agradas a Dios en todo, no tienes necesidad. Cuando tú piensas que la manera en que tú vives es 100% agradable a Dios, pues no tienes necesidad. Cuando tú piensas que lo que estás haciendo no desagrada a Dios, si estás pecando, pues no tienes el reconocimiento de que necesitas a Dios. ¿Qué es más complicado? Aquella persona que se le pregunta, ¿cómo estás? Dice, no, todo súper bien, no hay problema. O aquella persona que se le pregunta, ¿cómo estás? Y dice, bien, pero tengo una lucha profunda en mi corazón. Estoy tratando de salir de esta debilidad, de este pecado, de este vicio, de esta aflicción de la carne. A veces cuando hablo con las personas, algunos dicen, la verdad estoy mal. Y eso es terrible. Les digo, no es terrible. Estás en un excelente punto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que estás mal, estás reconociendo que no estás. ¿Me estoy explicando? Para comenzar a estar bien, necesitas primero reconocer que no lo estás. Y eso demanda de ti humildad. Quiero que me acompañen por favor a 1 de Juan capítulo 1 versículos 8 y 9. 1 de Juan capítulo 1 versículos 8 y 9. No sé si alguna vez tú has hablado con alguien acerca del pecado y esa persona que no conozca a Dios te ha dicho, no, el pecado no existe, yo no peco. Yo no peco. ¿Alguno te ha dicho eso alguna vez? Yo no peco, yo no hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no... ¿Ah? ¿Sí? 1 de Juan capítulo 1 versículo 8. Primera de Juan, no el Evangelio, Primera de Juan, por allá finalizando el Nuevo Testamento, acercándonos al libro del Apocalipsis, está Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice la Escritura, si decimos, ya llegamos allí, no tengan temor en usar el índice, como todo el libro, al igual que otros libros, la Biblia tiene índice, vea el índice, pero te digo, está adelante, cerca Apocalipsis. Devuélvete de Apocalipsis y vas a encontrar 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan. Son las 3 cartas que escribió el apóstol Juan a la iglesia. Juan escribió 5 libros. El Evangelio según San Juan, la primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. Estamos en la primera de Juan. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. El primer punto para entender que vas a empezar a estar bien es reconocer que estás mal. ¿En qué áreas de tu vida estás mal? La luz. ¿En qué áreas de tu vida estás mal? Si tú reconoces que hay algún área de tu vida en la que estás mal, pues ya es el primer paso para comenzar a estar bien. Luego dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es fiel y justo? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El punto de partida para estar bien es reconocer con humildad aquello en lo que estás mal. Quiero que me acompañes a Job 33, 27 y 28. Vamos a ver varios pasajes, así que hoy vamos a mover un poquito. Job en el Antiguo Testamento, más o menos hacia la mitad, un poquito antes, pues está antes de los Salmos. Job, capítulo 33, versículos 27 y 28. ¿Estás conmigo? Job, capítulo 33, versículos 27 y 28.
Antes de los salmos está Job. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras en el libro de Job? Dice, Él mira sobre los hombres. ¿Quién? Dios. Al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, ¿qué dice que Dios hará con él? Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Vuelvo a leer. Él mira sobre los hombres. ¿Quién? Dios está mirando a los hombres. Ya lo vimos comenzando. Dice que vio la multitud. El Señor está mirando tu vida. El Señor siempre tiene puestos sus ojos sobre ti. Lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que te falta, lo que necesitas. Y dice, mira sobre los hombres. Y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. El primer paso para recibir la bendición de Dios es que tú reconozcas aquello en lo que estás mal. La Escritura nos enseña cómo el apóstol Pablo hace una declaración por allá en el libro de Romanos capítulo 7. Dice, el mal que no quiero eso hago, y hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley del Espíritu, y es la ley del pecado y de la muerte. Porque en mí estás hacer el bien, el querer hacer el bien, pero no el hacerlo. Y cuando hay pecado, no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Y luego dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él estaba reconociendo que tenía una debilidad. Y déjame decirte, algunos se pueden imaginar cuando leen ese pasaje diciendo, pero si el apóstol Pablo dice que andaba pecando, pues entonces yo también puedo pecar igual si él pecaba. ¿Y qué vamos a hacer si él dice que había una ley dentro de él que era el pecado y estaba en él? Pues también yo. Pero no se queda allí, por eso tenemos que leer toda la Escritura. Yo te quiero recordar algo que con frecuencia digo, de un hombre que alguna vez dio esta declaración cientos de años atrás. Un texto fuera de contexto es mero pretexto. No uses las Sagradas Escrituras para justificarte. Tienes que mirar todo el contexto bíblico, a qué hace referencia a lo que Dios está enseñando. Así que aquí dice, Él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto. Pablo reconoció su condición, no porque tuviera un gran pecado. ¿Saben cuál era el pecado de Pablo? Un poco la fuerza. A veces era un poco rudo y tosco. Y la Biblia dice que el Señor permitió en Pablo el aguijón, un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteara, para que él se mantuviera humilde delante del Señor con la cabeza inclinada, reconociendo su condición y su necesidad profunda de Dios. El pobre en espíritu es aquel que reconoce su condición y su necesidad profunda de Dios. Si tú no necesitas a Dios, no sé a quién necesitas. Yo necesito profundamente de Dios cuando me miro a mí mismo y encuentro que hay debilidad en mí. Y le digo, Señor, solo no puedo, te necesito. En mi carne y en mi fuerza no puedo agradarte. Hay todavía restos de pecado en mí. Pero el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos dice, pero gracias sean dadas a Dios que nos ha dado su Espíritu. Si tú naciste de nuevo del agua y del Espíritu, yo no sé si has nacido de nuevo, lo sabe Dios, pero yo podría ver algo de eso si tu fruto lo evidencia, si tu vida está siendo transformada de día en día. Entonces seguramente has nacido de nuevo porque hay en ti una nueva creación, eres una nueva criatura y por tanto das un fruto natural sin mayor esfuerzo. Pero si has nacido de nuevo, tienes en ti al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que te da la fuerza y el poder para vivir una vida que agrade a Dios. Nadie puede vivir una vida agradable a Dios si Dios no está con él. Eso es una gran mentira.
porque la motivación correcta del corazón es la que el Espíritu Santo de Dios pone en tu vida. Hay muchas personas afuera que hacen cosas muy buenas, pero su motivación daña todo propósito. Porque cuando tú haces algo por estar bien, por estar satisfecho, porque los demás digan qué bueno, eres excelente, la motivación es podrida, viene de un corazón pervertido. Pero cuando tú lo que haces, lo haces para agradar a Dios y darle la gloria a Dios, lo puedes hacer porque el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Y el apóstol Pablo dice, tengo una ley en mis miembros que se revela contra la ley del Espíritu, es la ley del pecado y de la muerte. Pero doy gracias a Dios que me ha dado su Espíritu. Así que un pobre en espíritu es aquel que reconoce su condición, aquel que reconoce su profunda necesidad de Dios. Dios no quiere hijos autosuficientes espirituales. Dios quiere hijos dependientes espirituales. Y tal vez tenemos un concepto acerca de nuestros hijos. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Bien. ¿Y cuántos de los que tienen hijos aquí tienen hijos autónomos ya? Tú, Inesita, tú tienes un hijo autónomo y otro. ¿Cierto? Porque Germán se basta solo. Tú no lo estás sosteniendo. Y entonces, como eso es lo correcto, naturalmente hablando, es lo que esperamos. Yo espero que mis hijas lleguen al punto de ser totalmente autónomas para que el día en que yo falte y mi esposa falte, ellas puedan valerse por sí mismas. Eso es lo que esperamos todos de nuestros hijos, ¿es así? ¿O tú estás esperando que tu hijo a los 50 años viva contigo y todavía lo sostengas? No. Excepciones de pronto habrá, pero no ese es el plan de Dios. Pero con el Señor a nivel espiritual, Él sí espera que tú seas 100% dependiente de Él y no autónomo espiritualmente pensando que tú eres suficiente para hacer cualquier cosa. Necesitas a Dios. Dile a alguien, necesitas a Dios. Reconoce que necesitas a Dios. Reconoce que a diario necesitas a Dios, díselo. Debes tener la suficiente humildad para inclinar tu rostro, agachar tu cerviz, inclinar tu cerviz y decirle a Dios, te necesito. Tengo necesidad de ti, solo no puedo. ¿A quién acudes cuando tienes necesidad? Deberías acudir a Dios. ¿A quién acudes cuando quieres darle a Él la gloria? A Él, ¿verdad? Debes acudir a Él. Debes ser, si se permite la palabra que no la encuentro en español, debe ser Dios dependiente o Cristo dependiente, Espíritu Santo dependiente. Debes depender de Dios. Cuando estás en alguna necesidad, algunos cuando están en necesidad buscan al primo, al tío, al vecino, al hermano, al papá que tiene billete. ¿A quién acudes tú? Sabes que en una época, cuando vivimos escasez, y yo me paro firme en una promesa que Dios me dio hace años, me dijo, nunca más vendrás a escasez, pues has pasado a tierra de bendición, y yo lo creo y lo confieso, a pesar de que aparentemente las finanzas están escaseando, en el nombre de Jesús vino su gloria, y Él ha provisto. Pero un día el Señor me dijo, nunca más vendrás a escasez, pues has pasado a tierra de bendición. Y de lejos mis suegros y mi padre, porque mamá falleció hace muchos años, yo se los he contado en algunas ocasiones, se inquietaban por nuestra situación. Nosotros no abríamos nunca nuestra boca para decir que teníamos necesidad. Y un día mi papá, y de alguna manera mis suegros a mi esposa, me hizo el reclamo. Me dijo, de todos mis hijos, usted es el que nunca dice que le hace falta o que necesita algo. Yo no me sentía cómodo yendo donde mi papá, ¿sabe qué? Estoy en escasez. Pero yo sí iba a mi papá del cielo y le decía, Señor, estoy en escasez y tú eres mi proveedor. Y te quiero decir esto. Muchas veces lloré delante de Dios. Lloré. Como en ocasiones he llorado cuando tú u otros no entienden lo que Dios quiere hacer.
en medio de mi escasez diciéndole: Señor, tú eres mi proveedor. Si tú permitiste esto, quiero darte a ti la gloria. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? He estado en luchas, en aflicciones, en persecuciones, en pruebas, en tribulaciones, en azotes, en hambre, en desnudez. Él mira sobre los hombres y al que dijere: pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro. ¿Qué pasa con aquel al cual Dios le mira y no reconoce que pecó? No reconoce que ha pervertido lo recto. ¿Qué sucede con él? Dios no redimirá su alma. La clave de ser bienaventurado en este versículo está en ser humilde. Quiero que saltemos a Proverbios, después de Salmos. Estás en Job, salta luego a Salmos, luego a Proverbios. Salmos tiene varios capítulos, así que es un libro extenso. Ve por favor conmigo a Proverbios capítulo 3, versículo 34. ¿Cuál debe ser tu actitud delante del Señor? Si llegas a Proverbios 3, 34, dime por favor amén. Amén. Ya llegaste. Porque es muy curioso, ¿no? Cuando nosotros comenzamos la obra teníamos una sola reunión a las 10 de la mañana y en un momento dado nos movimos a abrir la reunión de las 8. Hoy veo inclusive varias personas que normalmente vienen a las 10, hoy a las 8. Y algunas veces en la reunión de las 8 yo decía: bueno, vamos a ver quiénes llegan. Y pasa como el del chiste que un día se los he hecho. ¿Cuántas personas vinieron? ¿Una o ninguna? No me acuerdo. ¿Alguno sabe ese chiste? ¿No? Se los voy a contar rápidamente. Se los he hecho. Estaban unos amigos chicaneando ahí, no sé qué. Y de pronto uno dice: yo he estado unas 15 o 20 veces en Miami. Y el otro dice: no, yo he estado unas 7 u 8 veces en Miami, no me acuerdo. Y el otro dice: no, yo he estado unas 3 o 4 veces en Miami, no me acuerdo. Y el otro por ahí dice: yo he estado como una vez o ninguna, no me acuerdo. Entonces así, ¿no? Yo estaba un día y decía: ¿cuántas personas habrá esta mañana? Como que una o ninguna, no me acuerdo. Y esperando como que la gente para la que se había abierto la reunión de las 8 llegara. Un día estuve casi que listo a cerrar la reunión de las 8. Pero mi esposa fue la que me motivó y me dijo: mi amor, hay gente que no puede venir a las 10. Hay amas de casa que vienen cuyos maridos todavía no conocen al Señor y necesitan llegar temprano a su casa para atender a sus maridos hasta el tiempo que se conviertan. Doy la gloria al Señor por la vida de Blanquita Muete, porque ella fue fiel hasta esperar el cumplimiento de la promesa que Dios le dio de que su casa, ella y su casa servirían al Señor y conocerían al Señor. Y tenemos a su marido, un siervo de Dios al lado. Un aplauso al Señor por la vida de esa pareja. Y todo lo que el Señor comenzó a hacer lo completará, y lo que Él ha prometido lo hará. Y abrimos esa reunión. Ahora yo estoy pensando hasta las 10, vamos a ver cuánta gente viene. Una o ninguna, no me acuerdo. No sé qué tanta gente habrá hoy a las 10, además porque hay ICFES y algunos están con sus chicos en el ICFES. Oremos por los chicos del ICFES. Nicolás Díaz está en el ICFES hoy y está también Daniel Galeano. No sé si hay alguno otro que tenga ICFES hoy. Bien, vamos a la palabra. Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Eso dice la versión que tú estás leyendo. Ciertamente Él escarnecerá. Cuando habla de Él se refiere a Dios. Ciertamente Dios escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Qué es un escarnecedor? Aquel que deshonra, aquel que humilla, aquel que se burla. Dice la Escritura en el Salmo 1: no lo busquen, bienaventurado varón que no tuvo consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Dice, escarnecerá, Dios escarnecerá. En otras palabras, deshonrará, humillará, y aún se burlará de los escarnecedores. Aquel que no reconoce su condición, y no solamente no reconoce su condición, sino que se burla de su hermano, humilla a su hermano. Nunca humilles a los otros. Si Dios te ha dado a ti gracia, ¿por qué juzgas y lanzas juicio sobre otros? Si Dios te ha dado gracia, lo que tienes es porque Dios te lo dio. Lo que eres es porque Dios lo ha hecho contigo. Y lo que puedes tener y ser y hacer es porque la gracia de Dios está en ti. Pero dice la Escritura que Él dará gracia a los humildes. ¿Quieres gracia de Dios? ¿Quieres el favor de Dios? ¿Quieres recibir las bendiciones de Dios sin que lo merezcas? Renuncia a ser un escarnecedor y humíllate delante del Señor y reconoce tu condición. Salmos, devolvámonos un libro. Salmos capítulo 10, versículo 17. Vamos a ver qué hace el Señor con el deseo de los humildes, no el deseo de los soberbios. Tanto los humildes como los soberbios desean. Si tú eres humilde, has deseado, y has deseado cosas de Dios y deseado cosas buenas. Mira lo que dice Salmos capítulo 10, versículo 17. El deseo de los humildes oíste. ¿Saben qué? Si Dios escucha tu oración, ¿tú crees que Dios escucha tu oración? Si Dios escucha tu oración, Él da respuesta. Siempre. Hay estorbos para la oración, ese es el tema de otra enseñanza. Pero si Dios escucha tu oración porque tu oración no tiene estorbo, a veces oramos y las oraciones no pasan del techo porque hay estorbos. Recuérdenme un día enseñarles acerca de cuáles son los estorbos de la oración, porque es importante entenderlo, porque a veces te engañas a ti mismo pensando que Dios te está escuchando y estás elevando oración y resulta que Dios no ha escuchado tu oración porque está siendo estorbada. Pero dice la Escritura que si tú presentas oración delante de Él, siempre que no haya estorbo, Dios te va a escuchar y siempre trae respuesta. ¿Saben qué? Lo que pasa es que algunas veces la respuesta a tu oración es no. Algunas veces tú le has pedido a Dios y Dios te ha contestado. ¿Y sabes cuál ha sido la respuesta? No. Señor, quiero que me sanes ya. ¿Y sabes cuál ha sido la respuesta en ocasiones de Dios? No. El apóstol Pablo, que era un hombre que entendía el poder de Dios, le dijo una vez a Timoteo: bueno es que tomes vino por tus frecuentes malestares estomacales. El vino es digestivo. Claro, la Biblia hay que mirarla en todo su contexto. Dice, no se embriaguen con vino. En eso hay solución. Pero el vino es digestivo. Una copa de vino es digestiva. Por favor, si has tenido debilidad con el vino en el pasado, con cualquier otro licor en el pasado, busca otro remedio digestivo. Porque puedes estar expuesto. Y en eso es ser sabio y prudente. Es más, la Escritura dice, una copa de vino alegra el corazón. ¿Y sabes qué le dice Pablo a Timoteo? Que no sea la copa así, ¿no? ¿Sabes qué le dice Pablo a Timoteo? Bueno es que tomes vino por tus frecuentes malestares. Yo me hago la pregunta, ¿por qué Pablo, siendo un ungido de Dios, habiendo orado muchas veces por los enfermos, y los enfermos siempre sanaban, por qué no dijo, voy a orar por mi discípulo Timoteo, en el nombre de Jesús eres sano del estómago? ¿Sabes cuál es la respuesta de su soberanía de Dios? La respuesta de Dios en ese momento era no. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteara. En el libro de Gálatas él habla acerca de que hubiera estado dispuesto a entregar sus propios ojos por el Evangelio y por los discípulos. Así que algunos teólogos piensan que un pasaje está relacionado con el otro y que el aguijón que tenía en la carne el apóstol Pablo era que no veía bien. Hoy por hoy, si yo no veo bien, tengo una prótesis. Yo tengo una prótesis, miren, esto es una prótesis. Lo llamamos gafas o anteojos o lentes, como quiera que se llame, pero es una prótesis porque suple una debilidad en mí, que son mis ojos, pero en aquel entonces no había. De pronto tocaba con una lupa, no tenía ni siquiera una base de botella para poder ver cómo ampliaba. Así que a veces la respuesta de Dios va a ser no, pero siempre Dios escucha tu oración. Pero los deseos de tu corazón Él los va
están de acuerdo con Él. ¿Cuál es el requisito? Que tú te humilles delante de Él y humildemente reconozcas tu condición, que quites toda autosuficiencia y que